a platicar la dinámica de por qué escogí precisamente el programa de hoy que se reduce al concierto número 1 de Brahms. Hace poco que estuve en la sala Nezahualcóyotl, estaban ensayando un concierto. No fui a un concierto, fui a otras actividades y pasé por allí y entré. Estaba ensayando Jorge Federico Osorio con Carlos Miguel Prieto, sin orquesta, pero discutían, eso es fantástico cuando dos músicos discuten de música, o digamos que se tratan de amalgamar en la música y entenderla. Un concierto que creo que el número 5 yo no conozco ni uno solo, de Ricardo Castro, ¿se acuerdan? Lo vimos cuando vimos música mexicana. Es, digamos, el Chopin mexicano, es muy romántico. Bueno, y recordé que en una ocasión fui a un concierto, yo fui un domingo, en el cual no recuerdo si con Minería o con UFUNAM, pero era en la sala Mesa. El programa fue muy extraño o muy novedoso para aquel tiempo. El concierto número 1 de Brahms, gracias, y luego un intermedio, y luego el concierto número 2 de Brahms. Yo creo que por asociación de ideas, dije en la clase pasada, bueno, ¿qué tal si doy el concierto de violín? Y no hay dos conciertos de violín, pero sí hay un concierto para violín y cello de Brahms. Y finalmente dije, pues no. Si fue tan maravilloso, recuerdo aquel recital con los dos conciertos de Brahms, el público estaba eufórico, literalmente. Y entonces Jorge Federico Osorio levantaba así el pentagrama con la fotografía de la primera página de Brahms. Estuvo muy lindo, muy, muy lindo. Y el público mexicano es muy caluroso, muy efusivo, como somos en México. Ya ven el de Berlín o el de Viena para que aplaudan. Bueno, el caso es que cuando vi la duración de cada concierto y vi quiénes estaban, me voy dando cuenta que están ni más ni menos, que nunca lo he escuchado. Bueno, les platico mi historia con el concierto número 1 de Brahms. Yo no sé cómo se dio la casualidad o que estaba en la discoteca de mis papás. La discoteca de mis papás le tiraba mucho más al violín, básicamente era una discoteca de violín más que de música, no recuerdo que hubiera cuartetos o tríos, o quizá uno que otro en las colecciones. Por ejemplo, en una colección del Reader's Digest, que eran las 28 obras, no sé qué, allí en una de esas vi que estaba el quinteto La Trucha de Schubert, y desde allí Schubert, bueno, me cautivó. Y no eran malas las grabaciones, y recuerdo unas cuantas muy buenas. Bueno, el caso es que por una extraña razón estaba el concierto número 1 de Brahms, Opus 15, y que me da por oírlo. Pero recuerdo que en esa época, pues era yo muy joven, y estaba tremendamente dolido por una decepción amorosa. Me había dicho que sí, la muchacha más bonita de la escuela, pues eso estaba muy bien. No más que luego me dijo que no, como a las 3 horas, entonces estuvo rudo el trancazo. Bueno, y me acuerdo que lo único que me consolaba era el tercer movimiento de este concierto. No sé si por lo circular o me daba una energía tan sabrosa
que pues ya me curé como al mediodía siguiente, ¿no? Bueno, pero desde entonces me ha cautivado y luego con algunos que están aquí, no sé si está Rita, Rosy, sí están. Bueno, tú sí estás, Rita. La primera clase de música que di fue precisamente cuando tomábamos clases de arte con Rita y me permitió un día dar clase de música y preparé como algo de cada época y de la romántica puse el concierto número 1 de Brahms, pero no puse el tercer movimiento. Puse el primer movimiento, digamos, toda la gran obertura. Miren, los conciertos de Brahms, los 4, si les quitaron el instrumento ya serían unas sinfonías magníficas. Van a oír de... Ah, está mi hijita, hola, mi amor. Miren, desde que empieza este concierto, por ejemplo, ya es Brahms en toda su potencia, que es una delicia. Ahora, independientemente de este concierto de Brahms, cuando yo iba, habrán sido unos 4 o 5 años, magníficos años, que nos íbamos los viernes a la Sinfónica y luego a cenar y a pelar oídos de lo que platicaba mi papá con los músicos. Era una delicia. Y fuimos aprendiendo. Pues yo creo que lo que más me empezó a gustar, digo, obviamente en esa época éramos muy conservadores y a lo más que llegábamos era el romántico, ya a los que nos empezó a gustar y apasionarnos el postromántico. En mi caso, Bruckner, Mahler y Richard Strauss, ya éramos como los muy avanzados, pero luego vienen unos movimientos contemporáneos, empezando con Stravinsky. Hola, hijita. Muy fuertes, y cada uno muy personal, y pues todavía algunos difíciles de entender. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado, seguramente Arvo Pärt, que quizá es el más popular, o Gorecki, el polaco, o Lutosławski, el otro polaco, o Luigi Nono, el italiano, que junto con el pianista que vamos a escuchar, que es Mauricio Pollini, y con Claudio Abbado, eran 3 muchachos milaneses en una Italia amoladísima después de la Segunda Guerra Mundial. Y son absolutamente grandes músicos. Luigi Nono es compositor, Pollini pianista y Abbado director. Y son de absoluta izquierda, pero izquierda de a de veras. Saben a lo que me refiero, ¿no? Izquierda de a de veras. Bueno. El caso es que, o sea, una izquierda muy idealista, porque son gente muy artista. No sé, Luigi Nono Abbado ya murió, Pollini vive, tiene creo que 80 años. Es una de mis ilusiones, quizás el pianista vivo que más querría yo escuchar. Todavía sé que va a Nueva York de vez en cuando. Y entonces, desde esa época que íbamos a la Sinfónica Nacional, yo sentía que fuera de la música contemporánea, dividiendo la música en una raya, pues justamente esa raya terminaba en Brahms. O sea, con Brahms se acaba, digamos, la música armónica. Al mismo tiempo surge la música ya, digamos, disonante, que llega a los extremos dodecafónicos, que empieza con Wagner. Pero Brahms, yo creo que es injusto decir que no es revolucionario. Inclusive recuerden, en su segunda sinfonía ya le hace un homenaje a Mahler, y se quieren mucho Brahms y Mahler. Bueno, pero digamos que es el último que compone
vamos a decir, con las reglas de Haydn. Eso es mucho más fácil entenderlo escuchándolo que explicarlo. Bueno, es la armonía. Ya técnicamente es la tónica y no recuerdo, la consonante o algo así. Bueno, pero es como el ejemplo que siempre les pongo, ¿no? Imagínense una canción ranchera mexicana que acaba tan, 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 faltó el tan, tan, a eso me refiero, eso es como la armonía de Haydn todavía. Ya en el siglo XX, así como hay guerras que rompen toda la decencia, pues también se rompen todas las reglas musicales y cada uno expresa, por ejemplo, quizá el más exitoso es Carl Orff con su Carmina Burana, o Igor Stravinsky con La Consagración, o bueno, podríamos considerar también algunas obras de Mahler y Richard Strauss que ya son siglo XX. Ok, pero Brahms cierra el gran ciclo. Ahora, no recuerdo que en todas las temporadas que fui ya conociendo yo y literalmente amando el primer concierto, no, nunca me tocó escucharlo. Es más, estoy haciendo memoria y creo que nunca me ha tocado escucharlo en vivo. Me acordaría yo con quién. El 2 sí, como no, pero bueno. Y luego, como si no fuera suficiente, conozco el número 2. Cuando dice uno es que ya no hay más, pues sí, sí hay más. O cuando menos igual, que es el segundo concierto, que ya veremos pronto, quizá la próxima. Ahora, si recuerdan ya en la clase virtual ya hace un tiempo, y seguramente en la presencial, escogí una versión muy vibrante, así como muy emocionante, llena de pasión, de Zimmerman con Leonard Bernstein. Zimmerman es quizá, yo diría, es el príncipe polaco, el pianista aristócrata de hoy en día. Tuve la mega suerte de escucharlo en Ámsterdam y fue inolvidable, literalmente. O sea, quizá, yo creo que sí ha sido el pianista que más me ha impresionado en mi vida. Tocó algo de este polaco que no conocía yo nada de Wieniawski. Qué maravilla, no, una fantasía o algo así. No, qué sonoridad, qué rigor, qué todo. Por lo que les voy a platicar de los intérpretes de hoy va a ser el lado opuesto, va a ser el lado estudiado, el lado, digamos, totalmente transparente de la nota que pide el autor. Porque la pareja que vamos a escuchar hoy es Mauricio Pollini, que por cierto, el poco Chopin que escucho para piano solo, con quien más me gusta es precisamente con Pollini, y por lo que leí hace un rato, creo que entendí la razón. Y prepárense porque desde que empieza es una tormenta maravillosa, bellísima. Y me acuerdo en esa clase de Rita cuando entró el piano hasta se oyó, ¡ay! Porque fascinó la entrada del piano de ese concierto. Mi papá siempre decía que la entrada al piano del concierto para violín de Brahms era la prueba más difícil para cualquier violinista ese momento. Schering nos dijo que se imaginaba a un torero hincado y que salía un toro canijo y que era ese momento, ¿no? Como de
de entrar en el Brahms. Bueno, pero yo creo que la entrada, que es muy diferente, es de una sutileza espectacular. Por favor, escuchen cuando entra el piano, como previo va a haber una especie de suspiro de los cornos. Ah, y entra el piano, van a ver qué belleza. Apago esto y empezamos. Es ni más ni menos con una orquesta mucho más antigua que la Orquesta Filarmónica de Berlín, más historia, que entre otros directores han tenido a Félix Mendelssohn, a Richard Wagner, es ni más ni menos que la Staatskapelle de Dresden, cuyo director actual es precisamente Christian o Crispa, los cuates Thielmann. Yo realmente lo conozco poco. Y a ver ustedes qué opinan. Nada más les quiero decir que es un hecho conocido, que Thielmann fue yo me acuerdo cuando estaba ya muy enfermo, que duró muchos años, el Papa Paulo VI, empezaban pues los que hablan del Vaticano y demás a decir nombres, y se hablaba mucho de un cardenal, Sebastián Novallo, que finalmente no fue Albino Luciani y Juan Pablo I. Pero así, cuando Simon Rattle deja la Filarmónica de Berlín, el casi anunciado y finalista número 2 en el cónclave, que aquí no son cardenales, o bueno, sí, los músicos de la Filarmónica de Berlín, que ellos escogen a su director. El número 2 fue precisamente Christian Thielmann, y el número 1, el que a la fecha lo tiene, que no hay nada de él en YouTube, yo no sé, probablemente haya que pagar o qué, pero pues hay que investigar. Se llama ay Dios, ¿cómo se llama? Kirill Petrenko. Es la ironía, el primer director judío de la Filarmónica de Berlín, un muchacho judío ruso de Siberia, que enamoró a la orquesta de Berlín cuando fue a dirigir la segunda sinfonía de Elgar. Y jovencísimo además, pero es como muy cerrado, es muy auténtico y odia la publicidad. Es el anti-Karajan, como que está cerrando la Filarmónica de Berlín. ¿Quieres subir a la Filarmónica de Berlín? Pues vente a Berlín, casi. ¿No? Pero dicen que es algo fuera de este mundo, Kirill Petrenko, con Berlín hoy en día. Pero está como muy guardado y hasta donde se no han grabado. No lo sé. Valdría la pena investigar, se los prometo. Qué interesante. Bueno, vamos a escuchar, miren. Tengo 3 versiones. La de Polini con Thielmann y Dresden. Luego tengo la que ya escuchamos de Bernstein en la dirección y Zimmermann al piano. Porque aunque vamos a escuchar alguna completa, y luego, no en video, pero en audio, oigan qué maravilla. Polini con su amigo, compañero de luchas de izquierda, Abado, que también debe de estar magnífica, pero yo creo que vamos a escuchar, si están de acuerdo, yo la empecé a escuchar y les tengo que ser honrado, no es para nada el concierto de Brahms que yo conozco. Muy diferente al que yo oí con Curzon y al que oigo con Zimmermann o con cualquier otro.
Permítanme y les leo por qué puede ser que les suene diferente, pero vamos a valorar otro tipo de cualidades. Entonces, no sé si alguien de ustedes conoce Dresde. Es una ciudad bellísima. Yo tengo desgracia. Lo único malo de cuando fui a Dresde es que fue poquito tiempo. Todo lo demás fue como un sueño. Espectacular. Bueno, entonces, me encanta porque dice, pero el que Ah, sí, no, bueno, es bellísimo. Ese del tercer movimiento de la tercera sinfonía es muy famoso, muy, muy famoso. Y es una melodía repetitiva. Tararán, tararán, y van entrando diferentes instrumentos. Escúchenla, es muy fácil. La 3 de la 3. Y por favor escuchen cuando entra el corno, es otro de los momentos cumbres de Brahms. Como orquestador, qué bárbaro, era un orquestador. Bueno, era un músico absoluto, Brahms. O sea, de esas gentes a las que no se les puede ni discutir, que no hablan, pontifican, pero pontifican porque saben. O sea, absoluto, Brahms. Entonces, vamos a Dresde a escuchar a Telemann con Polini. Polini ya se ve grande. Quizá una versión en donde más se va a lucir la... ¿Cómo les digo? A ver, ¿por qué dicen que toca diferente a Chopin? Chopin es muy romántico en el sentido de sentimientos muy extremos. Y entonces, digamos que una gente muy austera, muy poco sentimentaloide, que es bien diferente a sentimental, creo yo, hay una diferencia muy clara. No es que no sienta. El que hace más ruido, el que llora más, no es el al que más le duele necesariamente, ¿no? Eh, entonces, en un músico como Chopin, en un músico como Tchaikovsky, que son, digamos, románticos delirantes, pues un músico que los contiene, como Mravinsky, el gran director a Tchaikovsky, o Polini a Chopin, es una gran combinación. Pero ¿qué pasa con un romántico así profundo, para nada delirante, sino que como que un romántico sabio? ¿Cómo lo podría yo describir? El romanticismo de Brahms. Es que es como el romanticismo enorme dentro de una sabiduría. Un director que también Tillman para mí tiene el mismo, digamos que la misma aproximación al pentagrama que Polini. Ambos son literalistas, austeros, son mucho más klemperianos que furtwänglerianos, digamos. Aunque Telemann proviene de Furtwängler. Bueno, les platico la historia. Telemann tiene 63 años, nace en 1959 en Berlín. Actualmente ocupa, como les digo, y ya lleva desde el 2011, la Stadtkapelle de Dresden. Estuvo como director en diferentes orquestas alemanas, brillantísimo, hasta que lo conoce Karajan. Y Karajan lo toma bajo su patrocinio. Como les decía yo, estuvo a nadita de llegar al papado de la música, que es la Filarmónica de Berlín, aunque yo no sé si sea más o no Dresden. ¿Se acuerdan quién fue el anterior a Telemann? Ni más ni menos que Ricardo Chailly, que de allí se fue a quizá la casa de ópera más importante,
que es la Scala de Milán. Bueno. Y entonces está básicamente, y quizá por su carácter, está básicamente enfocado en la música romántica y post-romántica alemana. Bruckner, Richard Strauss, no especialmente mal. Pero claro que ha dirigido de todo. Y para llegar a donde llegó, como decía Karajan, tuvo que caminar el indispensable camino infame. Entre otras de las, digamos, grandes medallas de Telemann, está que es un director muy querido en la Filarmónica de Viena, que recuerden que es una filarmónica que no tiene un director titular, sino que tiene puros directores invitados, y evidentemente es un gran honor que la Orquesta de Viena lo invite, y no solamente lo invita, lo nombran el gran honor para un director del año. ¿Cuál creen que es? Dirigir el concierto de Año Nuevo, los valses de Strauss en Viena. Y dicen que desde, yo recuerdo que estaba aquí, un poquito indeciso, porque venía Año Nuevo y no sabía con quién poner el concierto de Año Nuevo, y vino una persona y le enseñé. Y luego me dijo, coincidimos, que debía ser Carlos Kleiber. Bueno, dicen que desde esa de Carlos Kleiber no ha habido una tan brillante como la de Telemann. Bueno, miren, hablan así, de su belleza sonora, pero su rigor compartido. A eso me refiero. Está muy bien la definición, y también es para Pollini. Rigor. Son muy rigoristas. Bueno, Pollini efectivamente tiene 80 años, nace en 1942. Y viene de una familia que, digamos, respira arte por todos lados. Su padre es un arquitecto importante, su madre es música, su abuelo es escultor, y pues está obviamente imbuido en el arte, y él decide ser pianista y tiene todo el apoyo. Y pues evidentemente destaca y empiezan a fijarse en él hasta que logra ir al concurso Chopin en Varsovia, cuyo director es ni más ni menos que Arthur Rubinstein. Bueno, dicen que el comentario de Rubinstein después de que tocó Pollini le dijo a todos los del jurado: no, pues este muchacho toca mucho mejor que cualquiera de nosotros, con su típico sentido del humor y honestidad, ¿no? A raíz de ese éxito lo acoge otro gran pianista italiano, que no les he puesto nada de él, un poco exuberante, no tanto en su forma de tocar, sino en todo su aspecto, ya lo verán, que se llama Arturo Benedetti Michelangelo, y lo vuelve como su gran discípulo, aunque algunos críticos dicen que por culpa de Michelangelo es amanerado y frío. Ojo, amanerado, ¿qué querrá decir? Pues me suena como un poco cursi, lo dudo muchísimo, pero frío. Vuelvo a lo mismo, no vayan a confundir. O sea, en algo que esté menos exuberante, busquen, quizá la palabra más adecuada sería la honestidad. Es transparente, no quiere, si fuera un pintor no necesita colores chillantes.
para comunicar lo que otro sí necesitaría colores chillantes. A eso me refiero con ambos intérpretes. Y obviamente, pues la orquesta de Dresde es sumamente conservadora, con todo. Es una orquesta con una tradición tremenda. Bueno, el repertorio de Pollini es vastísimo y toca mucho el estilo moderno. También es más, no hay un recital de Pollini donde no meta música contemporánea, es además un gran investigador. También ha dirigido eventualmente la orquesta, pero mucho más en piano en obras de Mozart, que ya ven que allí el mismo pianista dirigía. Ah. Y miren, nomás les quiero leer lo que dice este crítico que siempre cito, que es de quien leí su libro y aprendí mucho, pero en un artículo que dice acerca de la interpretación de Pollini. Dice así: más que cualquiera, es el paradigma por excelencia del estilo moderno. Y esto sin duda, como técnico es perfecto, es monstruosamente perfecto. O sea, está muy difícil que se equivoque en una nota. Creo que no le pasa nunca. Es famoso por eso también. Pero además de que es perfecto, es tranquilo e impecable. Cualquier cosa que toque suscita envidia y miedo en sus envidia y miedo en sus colegas. Imagínense. Puede hacer lo que quiera con el piano y todo lo hace de la misma manera, con objetividad, considerándose fuera de la música sin, ojo, sin ningún compromiso emocional fuerte. Y entonces, ¿no nos va a emocionar que igual que con Bernstein? A ver qué dicen ya después. Ningún compromiso emocional ferviente. Su repertorio incluye la mayor parte de la literatura y lo toca todo, qué bonito, con la misma serena perfección. Sus ídolos pianísticos, ¿quiénes creen que son? Obviamente, además de Benedetti y Michelangeli, son Rubinstein, Horowitz y Arrau. Muy buen gusto. Ok, entonces, sin platicar más, vamos al concierto número 1 de Brahms para piano y orquesta opus 15. Nada más tiene 2, en 3 movimientos. Escuchen, yo diría, casi la sinfonía número 1 para piano o con piano de Brahms. Es la orquestación total, oigan qué maravilla. Y ayer que lo estaba escuchando, traten de encontrar los que se la sepan similitudes con el principio, el primer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. A ver si algo les recuerda. No, oigan, que ya me emocioné y todavía no empezaron a despedir. Pam, 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 pam.
para mí, Brahms y estos conciertos sin duda son la cumbre del romanticismo previo al post-romanticismo. Digamos, a lo que empieza con Wagner, sigue con Bruckner, termina con Mahler y Richard Strauss y Sibelius, que es el post. Bueno, y miren, hay momentos en el primer movimiento que a mí me fascinaron, que no sé si se los pude dar a entender. Después de un momento climático, empieza la orquesta como en una corriente y no es que hace un silencio para que entre el piano, sino que imagínense que es una corriente y el piano llega por otro lado y yendo así se ensambla de una manera bellísima. Si lo vuelven a escuchar, a lo mejor ahorita nos va a dar tiempo, ojalá lo puedan oír. Lo hace varias veces. Luego a veces sonaba como a una sonata para piano y violín o para piano y corno. Y si se dan cuenta, igual que su contemporáneo, y ni siquiera eran enemigos, pero sus partidarios querían que fueran enemigos, Brahms y Wagner. Pero el mundo, digamos, metafísico, más allá de lo terrenal, que crea Wagner es mucho más figurativo, digamos, nos habla de temas de semidioses y demás. El de Brahms es totalmente etéreo, es totalmente abstracto. Nos obliga a imaginárnoslo más, pero es bellísimo. Esos tejidos son tan sutiles. Miren, en muchas partes del primer movimiento, yo me acuerdo de las primeras veces que lo oí en la fantasía coral de Beethoven y en el quinto concierto El Emperador. Al final de la fantasía coral y al final del primer movimiento del Emperador, a mí me da la impresión que Beethoven dijo, tanto el piano como la orquesta a lo más duro que den, y ahí se pelean a ver quién gana. Y un buen director debe de hacer que eso se note sin que ninguno mate al otro. Bueno, acuérdense que un concierto con directores como música de cámara, se ponen de acuerdo solista y director, y ninguno es más importante que el otro. Bueno, aquí me encantó la comunicación entre Tillman y creo que estuvo excelente, que combinan de 10. No sé si les pareció, tienen mucha empatía musical, me dio la impresión. Bueno, entonces eso que hace en el concierto Emperador, estaba yo pensando, después de la novena sinfonía de Beethoven, nadie se animó a hacer otra sinfonía, pensaron que ya no había nada más que hacer. Hasta que Brahms hizo la primera, que a veces le dicen la décima de Beethoven. Pero yo creo que después del último concierto para piano, que es El Emperador, pasa lo mismo, hasta que Brahms se atreve con su primer concierto. Porque estas guerras totales entre el solista, el piano y la orquesta se siguen dando, que eso se da mucho en El Emperador. Me parece, eso es una cuestión totalmente mía. Bueno, entonces, el final es fantástico. El primer movimiento podría ser el final de toda una gran obra. El segundo movimiento, miren, es un Brahms del que no hablo mucho, pero que hay mucho. El Brahms tierno, el Brahms que hace las canciones de cuna. Y me encanta aquí la dirección de Tillman porque se da sus tiempos y por lo tanto es muy articulado y es muy claro. Me encantó su seriedad y el sonido que produce, obviamente, ¿no? Qué maderas. Luego, se dieron cuenta cómo el piano estaba hablando, narraba. Es que es claramente una narración. ¿Qué dice? Pues lo que cada uno entienda. Pero definitivamente estaba hablando y luego dialogaban el piano y la orquesta como en este mundo aéreo fuera de lo material, digamos.
del fenómeno filosófico, ¿no? De lo que no percibimos. Como que en otra dimensión, pero con una tranquilidad dialogan tan bello. Luego, pues puse yo como que iba el piano en un túnel orquestal, porque se oía el piano y la música se oía así como en redondo por todos lados. En algún momento, pero no sabía yo cómo hacerle, parecían burbujas. Nunca lo había oído yo así más que con Polini. Y de Telemann, aquí en este segundo movimiento, de veras, ¿cómo se aprecia la sobriedad en una época de tanto payaso? La verdad se aprecia. Bueno, el tercer movimiento. Como les decía yo, ese ritmo circular, pam, 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 lo repite tanto y es tan, como que lo va uno metiendo a una como especie de electricidad, que cuando ya no lo tocan hasta uno lo desea, pero hay mucho más que eso en el tercer movimiento, miren. Como que aparte, ¿cómo se sale de ese círculo? Como que con un rasgo que luego todavía se va a acentuar más en Mahler, que es como una tenacidad para salir. Bellísimo. Y les decía, se extraña la melodía. Y no sé si se dieron cuenta, pero qué fuga tan hermosa, de las fugas más bellas. Ya ven que la fuga, ese procedimiento de Bach, que empieza con el canon y que se desdobla y regresa y demás, pero que acústicamente, no lo sé describir también técnicamente, pero yo creo que ya lo oyen muy bien es cuando yo hago así los dedos. Les estoy diciendo, oigan, aquí adentro abajo. Estuvo fantástico esa fuga. Ahora, miren, eso de que Brahms es tan conservador tampoco es cierto, ya les decía yo que en la segunda sinfonía le hace un homenaje a Mahler tocando el principio del Titán y se toma ciertas licencias, bueno, tan se toman las licencias en los conciertos, por ejemplo, que normalmente es para solista y orquesta. En el de violín, el segundo movimiento sería un concierto para violín y oboe. Y en el segundo para piano, que además es de 4 movimientos, hay un movimiento que podría ser una bellísima obra para cello, orquesta, cello, piano y orquesta. Bellísimo. Bueno. Y luego hay un momento que traté también de hacerlo gráfico, en el que se hacen el contrapunto, o sea, dos melodías diferentes al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, pero eran las dos manos. Lo hizo maravillosamente bien Polini porque lo equilibró muy bien. Y lo que decían de la técnica impecable de Polini, lo notaron seguramente. Bueno, luego acaba como con una marchita y tiene esos finales beethovenianos que nos van emocionando y emocionando y con sorpresas y todo, y que el final explota uno con la música. Bueno. Y lo que nos quede de tiempo vamos a comparar con una versión magnífica, pero probablemente me atrevería yo a decir que es la opuesta, la de Zimmerman con Bernstein. Se dejan desbordar más, pero bueno, esta, digamos, honestidad romántica sin exceso se me hizo maravillosa. Creo que todo lo que les leí acerca de Polini se cumple.